Hola a todos y a todas, vamos con un nuevo vídeo. En este caso nos vamos a centrar en una de las tres estados de agregación que presenta la materia, en los gases. Y nuestro objetivo es, en estos primeros cursos de la ESO, en segundo y en tercero, es estudiar un poco el comportamiento de estos gases, pero de manera bastante simple, o sea, no yéndonos a lo complicado, sino que partiendo de lo más sencillo. Y en este apartado encontramos lo que hemos llamado leyes de los gases, que ya vamos a ver que voy a hacer 3 vídeos, por tanto vamos a tener 3 leyes. Antes de entrar en ellas, vamos a ver un poquito la introducción. ¿Qué vamos a buscar con estas leyes? Bueno, pues vamos a intentar estudiar el comportamiento de los gases. Comportamiento de un gas. Y para poder determinar cómo es el comportamiento de un gas, hay 3 magnitudes que son fundamentales a la hora de hablar del gas. Una, que es la temperatura a la que se encuentra el gas, que en nuestras ecuaciones aparecerá como T. Otro es la presión a la que se encuentra dicho gas, que aparecerá como P minúscula. Y por último tenemos el volumen, que aparecerá como V mayúscula. Estas 3 son 3 magnitudes que nos van a dar muy bien o nos van a indicar muy bien cómo está comportándose ese gas. Vamos a basarnos un poquito en un modelo cinético molecular, que acordaros que es ese modelo que intenta explicar la materia basándonos en el elemento más pequeño que la compone, que lo llama partículas, y que la materia está compuesta por un gran número de partículas, que estas partículas pueden estar juntas, pueden estar separadas, pueden estar moviéndose, pueden estar quietas en función del estado de agregación, y en concreto, como vamos a estudiar los gases, en el caso de los gases se encuentra que las partículas están totalmente separadas y en movimiento libre. Y vamos a referir estas 3 magnitudes al modelo cinético molecular, es decir, a cómo se encuentran las partículas dentro de un gas. La temperatura está relacionada con la velocidad. Con la velocidad de las partículas dentro de ese gas. La presión está relacionada con los choques de las partículas con el recipiente que lo contiene. Y el volumen está relacionado con el espacio ocupado por las partículas. Ahora, con esta pequeña explicación de cómo estas 3 magnitudes, temperatura, presión y volumen, las hemos relacionado con cómo están esas partículas, cómo se encuentran esas partículas dentro del gas, vamos a ver cuál es el objetivo de la ley y cuál es la explicación de esta ley basándonos en el modelo cinético molecular. Bueno, el objetivo de esta ley y de las 3 que vamos a ver es estudiar cómo se relacionan 2 de estas magnitudes manteniendo la otra constante. Relación entre 2 magnitudes manteniendo esta constante. Vale, pero ahora ya estamos en la ley de Boyle-Mariotte, de modo que vamos a mantener la temperatura constante y vamos a ver cómo se relaciona la presión y el volumen. Por tanto, relación entre la presión de un gas, es decir, esos choques de las partículas con las paredes, y el volumen, es decir, el espacio que ocupan esas partículas del gas, y siempre manteniendo la presión, manteniendo la temperatura constante. Y esto es importante, constante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a mantener constante la velocidad de las partículas constante. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos explicar cómo se relaciona la presión y el volumen basándonos en el modelo cinético molecular. Y para ello voy a hacer un pequeño ejemplo de algo que puede pasar en clase. Imaginaros que estamos en clase todos y que el profe se vuelve un poquito loco y nos deja correr.
¿vale? Quitamos las mesas de clase y empezamos a correr. E incluso pudiésemos quitar la gravedad que hay en clase y pudiésemos, como quien diga, volar por clase. Entonces, tenemos que podemos correr y volar en clase. Es decir, al final nos estamos comportando como unas partículas del gas. Os muestro cómo sería. Ahí estaríamos nosotros en clase y el profe nos deja correr. Nos empezamos a mover por dentro de la clase, ¿vale? Veis que como nos podemos mover, entonces tendremos por un lado el volumen de la clase inicial, que vamos a llamar V1, y una presión inicial en la clase habrá, porque habrá un número de choques. Entonces tenemos unos choques, hay una presión y hay un problema. Hay una de las paredes de clase que se mueve y nos va a reducir la clase a la mitad. No obstante, nosotros nos vamos a seguir corriendo a la misma velocidad, ya que, como somos partículas del gas, la temperatura del gas no varía. Como vemos, al reducir la clase a la mitad, nos va a variar el volumen, que ahora vamos a llamar V2, porque tenemos un volumen distinto antes, y la presión va a variar, porque hay muchos más choques que antes. Entonces vamos a intentar analizar esto que ha ocurrido. Por una parte, el volumen 2 es menor que el volumen 1, de modo que el volumen hemos podido ver que lo hemos disminuido, hemos reducido la clase a la mitad, y por otro lado vemos que hay muchos más choques en la clase de la mitad que en la de antes, es decir, que la presión en 2 es mayor que la presión en 1, por tanto ha aumentado la presión. Esta relación que acabamos de encontrar aquí nos marca el objetivo de la ley que buscó Boyle y Marriott en su día. Cuanto menor sea el volumen, mayor es la presión, y viceversa, cuanto mayor sea el volumen, menor es la presión. Si en vez de reducirnos la clase a la mitad nos la duplican de tamaño, vamos a chocar bastante menos contra las paredes, es decir, la presión se reducirá, siempre manteniendo nuestra velocidad de correr constante, es decir, no variándola, es decir, que las partículas del gas poseen la misma temperatura, la misma velocidad. Esto que acabamos de demostrar con la explicación del modelo cinético molecular nos da pie al enunciado de la ley de Boyle y Marriott, que dice que en un gas en el que mantenemos la temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Qué quiere decir esto inversamente proporcional? Que si aumenta la presión, el volumen disminuye, y viceversa, que si la presión disminuye es porque el volumen aumenta. Es decir, que cuanto más menos o cuanto menos más, de las dos variables que se relacionan. Otro objetivo, ¿vale? Esto sería un poquito la teoría, es poder hacer cálculos a través de ellos, es decir, que nos digan qué presión y qué volumen tiene en el estado inicial y que nos pidan saber cómo se comporta o cómo está el gas en un estado final. Esta ecuación, la que gobierna esta ley de Boyle y Marriott, es la siguiente. P sub 1, es decir, presión inicial por volumen inicial, es igual a presión final por volumen final. Esta ecuación es la ecuación de la ley de Boyle y Marriott. En física y en química se utilizan mucho los subíndices 1 y 2. El 1 nos indica estado inicial, mientras que el 2 nos indica estado final del gas. Es decir, en nuestro caso de la clase, P sub 1 y V1 sería la presión y el volumen de nosotros cuando la clase es la que teníamos, y P sub 2, V2 sería la presión y el volumen cuando nos redujeron la clase a la mitad. Como veis, arriba os he puesto enunciado de la ley, ecuación, gráfica y reglas. Aquí va una regla que es importantísima y que no se os puede olvidar, porque si no esto falla. Para que esta ecuación funcione, P sub 1 y P sub 2 o V1 y V2, es decir, la presión inicial y la final, el volumen inicial y el volumen final, han de estar en las mismas unidades. Esto es lo más importante, si no, no funciona. Os voy a subrayar que estén en las mismas unidades. Que la presión 1 y la presión 2 estén en las mismas unidades, o que el volumen 1 y el volumen 2 estén en las mismas unidades. Esto es fundamental para que funcione.
Bien, otra característica de estas leyes es que tienen asociada una gráfica. Una gráfica es un mecanismo, es una herramienta matemática que nos permite observar de manera muy visual cómo se relacionan dos magnitudes. Y en este caso es perfecto porque nos va a permitir ver cómo se relacionan la presión y el volumen. De modo que vamos a dibujar la gráfica. Tenemos dos ejes en el que en uno de los ejes, por ejemplo, en el eje Y, voy a pintar la presión y acordaros que hay que poner sus unidades. Voy a imaginar que esté en pascales y en el eje X el volumen y voy a imaginar que esté en metros cúbicos. ¿Vale? Habría que dividir los ejes, pero esto como es un modelo no hace falta poner especificar la escala de los ejes. Este tipo de gráficas, como son magnitudes inversamente proporcionales, vamos a tener que son gráficas de este tipo. Y siempre son de este tipo, las inversamente proporcionales. Son como una C un poco torcida, un poco tumbada, y que nos indica que cuando aumenta una disminuye la otra y viceversa. Vamos a ver si se cumple esto de verdad. Por ejemplo, vamos a coger este volumen V1 y vamos a ver qué ocurre cuando aumentamos el volumen a V2. Vamos a ver qué pasa con la presión. Bueno, para este V1, si yo me fijo en la gráfica, voy a ver hasta dónde corta, tendré esta presión inicial. Mientras que para este V2, si yo voy a la gráfica, tengo esta otra presión. Como vemos, un aumento del volumen implica una disminución de la presión. De modo que esta gráfica nos representa perfectamente la ley de Boyle y Mariotte. Y efectivamente es que este tipo de gráficas son gráficas en las que las variables son inversamente proporcionales. A continuación vamos a ver un par de ejemplos para que veáis cómo se aplican esta ley a un caso muy sencillo y a un caso un poquito más complejo. Bueno, aquí os dejo dos ejemplos de cómo aplicar la ley de Boyle y Mariotte para estudiar el comportamiento de un gas. El ejemplo 1 de una estrellita sencillo, el ejemplo 2 de dos estrellitas un poquito más complicado. Para resolver estos problemas, bueno, son problemas de física y química, así que vamos a aplicar esos 5 pasos que vimos. El primer paso, leer el enunciado e ir apuntando los datos. Pues vamos allá, datos. Nos dice, tenemos un gas a 300 milímetros de mercurio de presión, de modo que nos están dando la presión inicial del gas, y a esa presión ocupa un volumen de 150 mililitros. Nos están dando el volumen inicial del gas. ¿Qué presión ha de tener si queremos que el volumen sea, nos están diciendo que el volumen final del gas sea de 45 mililitros? Dejando la temperatura constante, este dato también lo vamos a apuntar. El segundo paso era volver a leer y apuntar la incógnita que nos pide o la magnitud que nos pide calcular el problema. Pues si volvemos a leer nos damos cuenta de que está en qué presión ha de tener el gas, es decir, nos están pidiendo P sub 2 y lo apunto aquí con dos incógnitas. Lo siguiente que hay que hacer es el paso 3, es apuntar en la columna de operaciones la ecuación o ecuaciones que vamos a usar. En este caso, como la temperatura es constante, nos fijamos en este dato, estamos en la ley de Boyle-Mariotte, que dice que P sub 1 por V1 es igual a P sub 2 por V2, o lo que es lo mismo, presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final. Y ahora aquí hay que hacer un paso más, que es despejar nuestra incógnita. ¿Qué incógnita? Pues la que tenemos aquí, P sub 2, es decir, queremos despejar esta P sub 2. Como queremos despejarla hay que dejarla sola, este V2, este volumen final, sobra y hay que pasarlo para el otro lado. El problema es que al pasarlo se encuentra con el igual. El igual es como un peaje de autopista. El peaje que le exige a esta magnitud le cambia la operación que estaba haciendo. Y como V2 estaba multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. De modo que P sub 2 será igual a P sub 1 por V1 partido de V2. ¿Vale? V2, daros cuenta que pasó dividiendo. Vamos al paso número 4, que es el más importante. ¿Están bien las unidades para poder aplicar esta operación? Bueno, para eso aplicamos la regla que acabamos de ver, que el volumen 1 y el volumen 2 han de estar en las mismas unidades o que la presión 1 y presión 2 están en las mismas unidades. En nuestro caso, como la presión 2 no sabemos lo que es, la presión está en las unidades correctas. Ahora vamos con V1 y V2. ¿Están en las mismas unidades? Efectivamente, por tanto, check, correcto, está todo bien, podemos pasar al paso número 5.
El paso número 5 es operar, realizar esta operación para sacar nuestra incógnita. Y sustituimos simplemente. Tenemos P1 son 300 milímetros de mercurio, V1 son 150 mililitros y V2 son 45 mililitros. Daros cuenta que mililitros y mililitros desaparecen porque están arriba y abajo y el resultado nos da en milímetros de mercurio. ¿Cómo realizamos esta operación? Pues multiplicamos 300 por 150 y lo que nos salga lo dividimos entre 45. Esto nos sale una presión de 1000 milímetros de mercurio. Vamos a analizar un segundo este resultado que acabamos de obtener para ver si hemos hecho bien las operaciones. Para ello nos fijamos, ¿nuestro volumen ha subido o ha bajado del estado inicial al final? Pues ha pasado de 150 a 45, de modo que el volumen ha disminuido. Por tanto, teniendo en cuenta que la presión varía inversamente proporcional, nos tiene que haber salido una presión mayor. ¿Es la presión 2 mayor que la 1? Sí, de modo que estamos en lo correcto. Esta manera es una manera de chequear si hemos hecho bien las operaciones. Si nos llega a salir una presión menor, en algo nos habremos equivocado, entonces habría que revisar el problema. Vamos con el problema 2. Datos. Voy a aplicar los pasos, pero esta ya no los voy a ir enumerando. Un gas inicialmente está a, nos da la presión inicial, 150.000 pascales, y ocupa un volumen, nos da el volumen inicial de 100 decímetros cúbicos. Dejando la temperatura, la misma temperatura, es decir, la temperatura es constante, ¿qué volumen ha de tener para que su presión final, P2, sea de 0,5 atmósferas? Volvemos a leer, y si nos volvemos a leer para sacar nuestra incógnita, nos damos cuenta que nos lo dice aquí. ¿Qué volumen? Es decir, nos están pidiendo V2. Vamos a las operaciones. ¿Qué operaciones tenemos que realizar? ¿Qué ecuación vamos a aplicar? Bueno, pues como estamos otra vez a temperatura constante, es la ley de Boyle-Mariotte, que dice que P1 por V1 es igual a P2 por V2. Ahora bien, ¿cuál es nuestra incógnita? Nos vamos a los datos y nos damos cuenta que su V2 es esta de aquí, a diferencia de antes. Por tanto, la que sobra ahora es este P2, que ha de pasar al otro lado. Y como está multiplicando, pasa dividiendo. De modo que P1 por V1 es igual, partido de P2. Esta va a ser la ecuación que nos permita calcular V2. Ahora bien, voy a seguir por aquí a la derecha. Vamos a hacernos la pregunta, ¿están bien las unidades? Bueno, las del volumen, como no tengo V2, vamos a considerar que están bien porque no nos dicen nada de que expresemos el volumen final en unidades del SI, de modo que están bien, pero la presión nos damos cuenta de que no está bien. Una está en pascales y otra está en atmósferas. A mí me da igual, o bien pasamos los pascales a atmósferas o bien pasamos las atmósferas a pascales, lo que mejor os venga. Yo, por ejemplo, voy a pasar los pascales a atmósfera, de modo que voy a considerar que las atmósferas están bien y los que voy a cambiar son los pascales. Factor de conversión. Entonces voy a pasar los pascales a atmósferas. Factor de conversión. Lo voy a hacer aquí arriba a la derecha. Tengo 150.000 pascales y vamos a hacer nuestro factor de conversión. Pascales lo tengo arriba, lo pongo abajo. Arriba atmósferas y sé que una atmósfera son 101.328 pascales. Los pascales, como están arriba y abajo, desaparecen y este resultado nos sale en atmósferas, que si lo hacéis sale 1,48 atmósferas. Ahora ya tengo la presión en las unidades correctas. Ambas están en atmósferas, de modo que puedo aplicar mi ecuación para poder resolver este problema. Presión inicial, hemos visto que es 1,48 atmósferas. Volumen inicial, 100 decímetros cúbicos. Presión final 0,5 atmósferas. Nos damos cuenta que ahora sí las atmósferas desaparecen. Si tuviéramos antes pascales arriba y atmósferas abajo, no se nos van a poder ir y no vamos a poder realizar esta operación. Y esto nos sale 296 y el resultado en decímetros cúbicos. Lo redondeamos. Vamos a chequearlo.
¿Qué ocurre con la presión en este caso? Pues pasa de ser de 1,48 a 0,5, de modo que la presión disminuye. Entonces cabría esperar que nuestro volumen aumente. ¿Es V2 mayor que V1? Sí, de modo que, ok, está todo bien. Espero que con esta explicación y estos dos ejemplos haya quedado bastante claro esto de las leyes de los gases. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.